Arrancamos entonces, estamos en horario. Sí, justo, tengo 6:15. Bueno, los contenidos hoy son referidos a enfermedades infecciosas de importancia en los gatos. Como habíamos comenzado la clase anterior, seguimos hoy con enfermedades virales producidas por los virus de los coronavirus y los parvovirus. Vamos a arrancar primero la presentación con los coronavirus. Y la enfermedad más importante que producen los coronavirus es la peritonitis infecciosa felina, que se abrevia así PIF, como muchos de ustedes deben conocerla. Bueno, ¿qué es la peritonitis infecciosa felina? Bueno, es una enfermedad, como dice la diapositiva, infecciosa, viral y febril, producida por la mutación de un virus intestinal y pertenece a la familia Coronaviridae. Es una enfermedad con una etiopatogenia compleja, con un diagnóstico difícil y con un muy mal pronóstico. Aunque no hay tratamientos curativos, se están realizando estudios farmacoclínicos que son esperanzadores, y es endémica y no es zoonótica. Como dice la primera frase, es una enfermedad infecciosa viral y febril producida por la mutación de un virus intestinal perteneciente a la familia Coronaviridae. Estos coronavirus, el coronavirus intestinal es un virus que es altamente contagioso, endémico, y está en todas o en casi todas las comunidades o las colonias donde viven gatos. Como es endémica y es muy, muy transmisible, siempre está presente en distintos porcentajes, afectando o teniendo a los gatos de las colonias como reservorio, y generalmente el 80% de los gatos de una colonia han tenido o tienen el coronavirus intestinal. Este coronavirus intestinal es diferente del coronavirus que produce la peritonitis infecciosa felina, pero ya vamos a ver qué es lo que tienen en común. El coronavirus intestinal se abrevia como CoV, coronavirus entérico. Este coronavirus entérico es de transmisión orofecal, fecal-oral. ¿Esto qué quiere decir? Que los gatos eliminan este coronavirus por la materia fecal. Hay algunos que la eliminan después de contagiarse, por supuesto, durante toda la vida. Otros la eliminan en forma intermitente. Y el coronavirus, bueno, puede sobrevivir en el ambiente hasta 7 días. Los coronavirus son virus ARN envueltos. Entonces, esta forma de eliminación casi permanente o intermitente de los recuperados hace que el virus se mantenga en las comunidades con alta prevalencia, como les decía, hasta un 80% de los gatos de una colonia. Este coronavirus intestinal produce a veces síntomas digestivos o gastrointestinales como diarrea, vómito, pérdida de apetito, como máximo, que se recuperan rápidamente los gatos que son afectados, y a veces directamente no producen ninguna sintomatología. Entonces, este es el coronavirus entérico. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus que produce la PIF o la peritonitis? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que se contagian los gatos? Bueno, en realidad los gatos no se contagian de PIF. Lo que pasa o lo que sucede es que en algunos gatos de estas colonias, bajo ciertas condiciones o factores que vamos a ver más adelante, hacen que el coronavirus intestinal mute y muta de diferentes formas, de distintas formas, de distintas cepas. Estas mutaciones, algunas van a ser más patógenas o más virulentas que otras, y estas mutaciones virulentas son las que van a producir o provocar la peritonitis en estos gatos.
Por lo tanto, el coronavirus, este mutado que produce la enfermedad PIV, se piensa que no es contagioso. El que es contagioso es el coronavirus intestinal. No sé si me siguen hasta ahí. Esto es una parte muy, muy importante de la patogenia, y esto es una concepción aceptada por la comunidad científica, aunque también hay otra. Se postula que podría haber algunos coronavirus que producen PIV que podrían ser contagiosos, pero nosotros nos vamos a quedar con la concepción que les dije primero, o sea, que los coronavirus entéricos se contagian por vía orofecal y producen la enteritis coronaviral, una enfermedad autolimitante, sin riesgo y muchas veces sin síntomas. Y la peritonitis infecciosa felina se produce a partir de la mutación de este coronavirus intestinal. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, la que había era casualmente esa, si el gato primero tiene que contagiarse de coronavirus entérico para después poder tener PIV. Exactamente. Justo le contestaste, sí. Bien. Bueno, continuemos. Entonces, la segunda frase dice, es una enfermedad con una etiopatogenia compleja, con un diagnóstico difícil y con un muy mal pronóstico. Bueno, la etiopatogenia un poco es lo que vimos ahora y un poco vamos a continuar con la patogenia, como vamos a ver enseguida. El diagnóstico de esta enfermedad es muy difícil. La única forma de diagnosticar es por medio de un método complementario de inmunohistoquímica que no se realiza en el país, y las herramientas que se utilizan para llegar a un diagnóstico o una aproximación diagnóstica la vamos a ver en los contenidos de hoy. Y el pronóstico de esta enfermedad, de la peritonitis infecciosa felina, es muy malo porque no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad. Los gatos mueren dependiendo del cuadro, porque tienen distintos cuadros. Dependiendo del cuadro se pueden morir entre 2 meses y 10 meses después del diagnóstico. Aunque no hay tratamiento curativo, como les decía, se están realizando estudios farmacoclínicos que son esperanzadores, y ya vamos a abordar ese tema al final de la charla. Y el último concepto, que es endémica y no es zoonótica. Bien, etiología. Bueno, como ya les había dicho, es un coronavirus ARN de cadena simple envuelto. Por lo tanto, envuelto significa que es bastante sensible a los detergentes y a los antisépticos comunes, y puede sobrevivir hasta 7 días en un ambiente seco. Con un amplio espectro de virulencia, es decir, que hay cepas que no son patógenas y otras que son muy patógenas, pero antigénicamente son todas similares, los coronavirus. El coronavirus felino varía de cepas apatógenas hasta cepas que causan enteritis coronaviral, y algunas de ellas mutan en el gato y causan la peritonitis infecciosa felina, como les había adelantado en la diapositiva anterior. Bueno, ¿cuáles son los factores que provocan o estimulan o favorecen la mutación del coronavirus intestinal en los gatos de estas comunidades? Bueno, como están ahí detallados en la diapositiva, es en primera medida el hacinamiento. Se calcula o se ha estimado en un valor de cuando hay mayor de 7 gatos, es un factor que propicia esta mutación. El estrés, los gatos jóvenes, el compromiso inmunológico, factores genéticos, inmunidad a los coronavirus. Bueno, con respecto al estrés, ustedes saben que no es lo mismo que un gato viva en una casa con patio, árboles y un techo para subirse y hacer las cosas que hacen los gatos, que un gato que vive en un departamento en donde no tiene esa posibilidad, que se va
a limpiar y a higienizar las uñas en el sillón y a rascarse, y lo retan y lo limitan, y entonces donde no tiene un árbol donde treparse, donde no tiene donde esconderse, donde si bien tiene muchas condiciones favorables, como que están bajo un techo y que tienen comida y agua, pero hay otras condiciones que no son favorables y que los mantienen estresados, como por ejemplo los electrodomésticos, los cambios en la estructura familiar, que la comida y el agua estén demasiado cerca, que no se respete esa distancia, o que el sanitario, el comedero esté al lado del lavarropa. Bueno, son muchas situaciones que estresan a los gatos y favorecen esta enfermedad. El estrés también, si bien en un departamento generalmente no hay una comunidad de gatos y no hay hacinamiento, y generalmente no habría muchos factores para que se desarrolle esta enfermedad, también sí podría desarrollarse. Las peleas también son estresantes. A veces las cirugías, como las castraciones, el hecho de trasladar el gatito a una veterinaria o a un centro de castración, someterlo a una cirugía y a un post-quirúrgico sin cuidado, sin respetar las necesidades de la especie felina, eso genera mucho estrés y podría ser un factor favorable para el desencadenamiento o la mutación del coronavirus intestinal a coronavirus PIF. Los gatos jóvenes son más susceptibles que los gatos adultos. Cuando empiezan a bajar los anticuerpos después de las 12 semanas, empiezan a ser más susceptibles a la multiplicación de este coronavirus intestinal y a la mutación bajo situaciones de estrés. La sensibilidad o el rango etario que más afecta a los gatos es a gatos entre 4 meses de vida hasta los 2 años de edad. Son los gatos más afectados. Y también gatos mayores de 12 años también podrían desarrollar la enfermedad. Con respecto al compromiso inmunológico, depende del compromiso inmunológico, el estado inmunológico de cada gato también, cómo va a responder ante una infección por coronavirus. Factores genéticos que son familiares, una producción particular de linfocitos y macrófagos en algunas líneas genéticas hacen que estos gatos sean más sensibles a una mala respuesta ante la producción de virus PIF. Con respecto a la epidemiología, ya habíamos dicho que el coronavirus es un virus endémico de distribución mundial. Aumentan las probabilidades de desarrollar PIF, como les decía, en gatos que se encuentran hacinados en un número mayor de 7. Los gatitos de criadero con coronavirus entéricos pierden la inmunidad calostral entre las 6 y las 10 semanas. Situaciones de estrés, 3 a 6 semanas antes de la aparición de los síntomas, ¿no es cierto? Tienen que ver con el estado inmunológico y la disminución de las defensas. El estrés favorece, como hablábamos, a la mutación. No hay predisposición racial, pero sí, no hay predisposición racial en las razas, pero sí en determinadas líneas genéticas y cruzas, como por ejemplo algunas líneas genéticas de los sagrados de Birmania. Algunas líneas familiares, pero no significa que todos los sagrados de Birmania van a ser susceptibles, pero sí algunas líneas familiares. Con respecto a la cepa, las diferentes cepas de coronavirus felino tienen diferente virulencia. Y la dosis, la exposición a altos títulos de virus también provoca o es un factor
que favorece también la mutación de este virus. A ver, me salté. Bien, ahora vamos a hablar de la patogenia del coronavirus entérico, el contacto con heces contaminada y el ingreso se produce por vía oral. El periodo de incubación es desconocido. La célula blanco es el enterocito donde se multiplica provocando muerte celular hasta que se monta una respuesta inmune generalmente local, dando una signología clínica de enteritis que puede ser leve, crónica o grave. Generalmente es leve y crónica y el menor de las veces grave. Y a veces, como les había dicho adelantado antes, a veces no presentan sintomatología clínica. Esto con respecto al coronavirus intestinal. El reservorio de este virus es el intestino del gato por semanas, meses o toda la vida, eliminándose por las heces, manteniéndose viable en las mismas secas y suelos porosos por 6 semanas. Aunque hay alguna bibliografía, dice que el coronavirus intestinal produce una enfermedad localizada al aparato digestivo. Hay otra bibliografía que también menciona que hay diseminación sistémica del coronavirus intestinal. Bien, ahora vamos a hablar de la patogenia del virus de la peritonitis infecciosa felina. La respuesta inmune que produce el coronavirus intestinal es local y es corta, por lo tanto puede volver a infectarse y mutar en el intestino del gato y desarrollar PIF. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gatos se pueden, de una colonia, se van a contagiar en distintos momentos de su vida, o sea, contagiar, desarrollar una enteritis o no, y recuperarse, y luego esa inmunidad que genera la enfermedad va a ser corta, por lo tanto después podrían volver a contagiarse y volver a desarrollar síntomas intestinales o no. Esto hace que el virus intestinal permanezca en las poblaciones felinas, en las colonias, con un alto porcentaje de gatos positivos o serológicamente positivos o infectados, y esto va a hacer que se produzca o se desarrolle en algunos casos la mutación. En el caso del coronavirus PIF, las células blancas ya no van a ser los enterocitos, sino van a ser los macrófagos. La PIF es una enfermedad mediada inmunológicamente donde los anticuerpos no actúan neutralizando el virus, sino promoviendo las lesiones de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Ante una multiplicación del coronavirus PIF, espérame un segundito que el teléfono lo vamos a poner en silencio. Bien, ¿en dónde estábamos? En la inmunología, en la respuesta inmune de la infección por el coronavirus PIF. La respuesta inmune de los linfocitos T hace que haya una respuesta principalmente de anticuerpos. Esto es provocado por la infección viral. El coronavirus hace que la respuesta inmune sea principalmente estimulando unos linfocitos que son a su vez productores de citoquinas que promueven y estimulan la producción de anticuerpos en vez de los otros linfocitos que estimulan la respuesta inmune celular. Entonces, ante la estimulación
ante la alta producción de anticuerpos, va a haber un aumento de inmunoglobulinas en la sangre, que eso puede ser medido y lo vamos a ver más adelante. Estos anticuerpos no van a ser neutralizantes de este virus, pero va a haber una cantidad enorme de estos anticuerpos. Hay gatos que responden produciendo una respuesta, aunque está inhibida, van a responder de una forma, van a tener una respuesta celular, y estos gatos van a tener una enfermedad más leve o más crónica, pero mortal al fin, en comparación a los que tienen alta respuesta con anticuerpos. Los que tienen una altísima respuesta, o principalmente con anticuerpos, y casi o poca respuesta celular o nula, van a desarrollar la presentación húmeda, y los que tengan algo de respuesta celular van a tener o van a hacer la presentación seca. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los distintos tipos de presentación de la enfermedad, o mixta, ¿no? Los anticuerpos, que son no neutralizantes circulantes, se unen al virus libre formando inmunocomplejos patógenos que se depositan en pequeños vasos, fijan el complemento y dañan el tejido vascular, produciendo vasculitis y trombosis. Esto se denomina vasculitis inmunomediada, y este es el daño y la patogenia que produce el virus cuando se asocian los anticuerpos al virus. Viene el complemento, el sistema del complemento, con células macrófagos, y al estar adheridos a la endotelio vascular, estos macrófagos y este sistema de defensa van a liberar sustancias que no solamente van a dañar al virus, sino también van a dañar al endotelio vascular, provocando la lesión, que es la perivasculitis, y los distintos tipos se van a producir distintos tipos de derrames, efusión a pérdida de líquidos de los vasos sanguíneos a las cavidades corporales, como lo vamos a ver más adelante. Como consecuencia de esto se acumula líquido en las cavidades pleurales o abdominales, denominándose PIF húmeda. También se puede acumular líquido en el escroto y en el pericardio, pero principalmente el líquido se acumula en el abdomen y en la cavidad pleural. En los gatos donde la respuesta celular logre una replicación viral lenta, se formarán granulomas perivasculares, denominándose PIF seca. Bien, esta es la parte más complicada tal vez de la enfermedad. Así que si tienen alguna pregunta para hacer, la pueden hacer ahora, y si no, lo hacemos después al final. Bien. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Bien. Estas presentaciones húmeda y seca que se esquematizan o se describen de acuerdo a los distintos tipos de respuesta inmunológica que tenga cada paciente. De todas formas, puede haber una respuesta humoral celular intermedia, en donde se va a producir una situación que se llama mixta. Pero para imaginarnos cómo son las distintas presentaciones, o para esquematizarnos u ordenar los conceptos en nuestra cabeza, la vamos a separar en PIF húmeda y PIF seca, porque esto tiene que ver con los síntomas clínicos que van a tener los gatos y la forma de diagnosticarlas, que vamos a abordar enseguida. Entonces, bueno, hay signos inespecíficos y que son compartidos para los dos tipos de presentaciones, tanto húmedas como secas, en la primera fase, en la fase aguda. Como dice ahí, vamos a tener una fiebre crónica, fluctuante y sin respuesta a antibiótico. Lógicamente que no va a haber respuesta a antibiótico porque es una enfermedad viral. Hay disminución en el peso y disminución en el crecimiento. Recuerden que esta enfermedad afecta principalmente a gatos jóvenes y gatitos,
anorexia progresiva, apatía o decaimiento, adinemia, puede haber ictericia y generalmente la hay. Hay engrosamiento de las asas intestinales a la palpación, linfadenopatía mesentérica. Entonces hay linfonódulos mesentéricos que se van a poder palpar en la exploración física. Entonces, estos son signos comunes de la infección aguda, en la fase aguda de la infección o de la enfermedad. Puede haber signos neurológicos para la presentación tanto seca como húmeda, y los síntomas neurológicos que generalmente hay que observarlos detenidamente y en la PIF seca, porque hay una diferencia entre la presentación húmeda y seca, como les había dicho en un principio. La presentación húmeda presenta efusiones y derrames de líquido en el abdomen y en tórax, y esto hace que sea un signo clínico, una manifestación de la enfermedad muy visible y detectable. En cambio, en la presentación seca no vamos a tener no vamos a tener los derrames, y vamos a tener que prestar atención a los signos neurológicos y oculares, que van a ser los únicos signos que vamos a tener. Y los signos neurológicos van a ser parálisis de los miembros posteriores, que puede ser ascendente, aunque no siempre la va a haber a la parálisis, pero cuando la hay se manifiesta de una forma ascendente, empieza afectando los miembros posteriores y después afecta a los miembros anteriores. Vamos a tener como signo neurológico también los cambios en el comportamiento, tics, convulsiones o hiperestesia. Hiperestesia es aumento de la sensibilidad cutánea, tanto así que produce dolor a la palpación o al tacto. Entonces, estos van a ser los signos neurológicos. Los signos oftalmológicos más frecuentes, que son más frecuentes en PIF seco, y son uveitis, precipitados queráticos, acúmulos de fibrina en la cámara anterior del ojo, Horner y adherencias en la pupila. Entonces, cuando examinemos un gato, vamos a tener que observar bien los ojos y ver si es que hay estos acúmulos o precipitados y las adherencias en la pupila, o la uveitis o el Horner. En la PIF húmeda vamos a tener que es fulminante y es una presentación mucho más corta. El desarrollo de la enfermedad es más rápido y la muerte viene, por lo tanto, más pronto. Generalmente, desde que hacemos un diagnóstico de PIF húmeda, el desenlace proviene o viene en 2 o 3 meses. Y, bueno, como dice ahí, es fulminante, es de inicio rápido, de curso clínico más corto que la seca. El derrame en las cavidades peritoneal, pleural, pericárdica, subcapsular renal y escroto. Hay amortiguamiento de los sonidos cardíacos y pulmonares y disnea por la acumulación de líquido. El hígado va a producir, el hígado va a estar afectado y va a producir ictericia, vómito, periodos fluctuantes de diarrea y constipación. Se palpan nódulos linfáticos mesentéricos y los riñones van a estar grandes e irregulares. Como se observan en las figuras, en las fotografías de radiología que hay a la derecha de la diapositiva, en la parte superior van a ver una radiografía de un gato en donde se muestra el abdomen con un aumento de la radioopacidad. Todo eso que está blanco se manifiesta así por la cantidad de líquido acumulado que hay en ese abdomen, producto del derrame provocado por el PIF, ¿no? Por la lesión vascular que va a producir la salida de líquidos y la acumulación en el abdomen. Esta acumulación es tan grande que se asemeja
en las hembras a una gata preñada o en gestación. Entonces, muchas veces el propietario, el tutor de la gata, que tiene el abdomen distendido, piensa que la gata está preñada, entonces espera que la gata tenga cría, y cuando pasaron 3 meses ya le empieza a llamar la atención que la gata no tiene los gatitos. Entonces ahí va a empezar a pensar y a dudar y a preguntar, y ahí donde se va a enterar que el periodo de gestación de las gatas es de 2 meses. Entonces ahí posiblemente recurro al veterinario para la consulta. Entonces ahí vamos a hacer estudios, vamos a empezar a sospechar por el derrame abdominal, vamos a tener dentro de nuestro presuntivo diagnóstico diferencial la peritonitis infecciosa felina, y vamos a realizar métodos complementarios para una aproximación diagnóstica. En la radiografía de abajo vamos a ver la radioopacidad manifiesta tanto en el tórax como abdomen, como consecuencia del acúmulo de los líquidos. Imagínense que el acúmulo de líquidos en la cavidad pleural va a producir sintomatología severa, con disnea, mucosas pálidas o cianóticas, dificultad respiratoria, disnea restrictiva, en donde esos gatos van a recurrir o van a hacer una consulta porque el gato tiene serios problemas respiratorios. Entonces, ese va a ser el motivo generalmente, el motivo de consulta en el gato que tiene un derrame pleural. Bien, continuamos. Signos clínicos particulares de la presentación seca de PIF. El curso en este caso va a ser un curso más lento, pocos gatos sobreviven más de un año. Los signos oculares, como ya habíamos visto, iritis, pupila irregular, uveitis con ifema, hipopión, el efecto Tyndall. No sé si escucharon qué es el efecto Tyndall. Son, como habíamos hablado antes, depósitos de fibrina o acúmulos queráticos o de proteína en la cámara anterior del ojo en suspensión. Cuando movemos cuando se mueve el gato, la cabeza, o se mueve el ojo, todas estas pequeñas precipitados se empiezan a mover como si fueran esas bolas de cristal que tienen los norteamericanos con los muñequitos adentro, que asemejan a un paisaje nevado, y que al moverlo la nieve cae. Bueno, este es el efecto Tyndall. Cuando movemos el ojo, esos precipitados se mueven y empiezan a caer nuevamente como si fuera, esos adornos, ¿no? También hay miosis y precipitados queráticos, como ya habíamos dicho. Entonces, y los signos neurológicos son debilidad en los miembros posteriores, le vamos a llamar paraparesia y ataxia, que progresa a los 4 miembros, y otros signos posibles que puede haber son hiperestesia, tremores, aumento de la rigidez muscular, inclinación de la cabeza, marcha en círculos, anisocoria, cambios en el comportamiento. Bueno, son signos neurológicos también inespecíficos, pero signos neurológicos al fin que vamos a tener en cuenta cuando en donde vamos a tener que incorporar a la peritonitis infecciosa felina como un diagnóstico diferencial, y que después vamos a abordar el camino diagnóstico, y les voy a dar herramientas para hacerlo. El compromiso abdominal, va a haber granulomas en los linfonódulos mesentéricos, los riñones o el hígado, así como adherencias en todo el aumento y mesenterio. Entonces, por ejemplo, en una necropsia vamos a encontrar que va a haber un líquido abdominal amarillento, va a haber el aumento todo lleno de granulomas, los linfonódulos de los mesenterios van a estar aumentados en tamaño,
Entonces vamos a encontrar todo eso en un gato, en una necropsia. El compromiso intestinal intramural, se puede observar diarrea y vómitos. Esto que quiere decir que, como habíamos hablado antes en la ecografía abdominal, la pared del intestino va a estar aumentada de tamaño. Bueno, ¿cómo es el camino o aproximación diagnóstica? El diagnóstico debe basarse en la edad del gato, porque sabemos que afecta a gatitos y a gatos jóvenes, el origen del gato, es importante si viene de una colonia, un gaterío, un refugio, los signos clínicos, los derrames, los signos neurológicos o los signos oftalmológicos, el examen físico, que nos va a dar, la inspección física nos va a dar, nos va a informar sobre el derrame en las cavidades abdominales o trastornos neurológicos u oculares, las pruebas indirectas, que las vamos a ver a continuación, y las pruebas directas. Las pruebas indirectas van a ser el hemograma, la albúmina, la globulina y la bilirrubina. Esto va a informar sobre, en la albúmina puede estar disminuida, las globulinas podrían estar aumentadas, la bilirrubina también podría estar aumentada hasta tanto producir ictericia. El análisis del derrame, que lo vamos a analizar más adelante, la ecografía, el cociente albúmina-globulina, que también lo vamos a analizar adelante. Uno de las determinaciones que se pueden realizar cuando se hace un examen químico de la sangre es la medición de las proteínas. Y las proteínas están, la fracción proteica está compuesta por las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. El fibrinógeno es muy poquito y generalmente no se lo pide, pero influye muy poco sobre la fracción proteica. Lo que vamos a pedir siempre que pidamos proteínas es que también, además de las proteínas, nos midan la albúmina. Entonces, si sabemos que las proteínas están compuestas por la sumatoria de la albúmina y las globulinas, restando el valor de la albúmina a la proteína total, nos va a dar el valor de las globulinas y vamos a poder hacer este cociente que vamos a analizar después cómo vamos a analizar los resultados. Signos oculares y neurológicos, como ya habíamos hablado. Con respecto a la titulación de anticuerpos contra el coronavirus felinos, bueno, hay distintos laboratorios que ofrecen kits diagnósticos para PIF. Esto es un poco, no es tan cierto, porque lo que informan estos kits o test de anticuerpos es la presencia del coronavirus, pero no nos dicen si el coronavirus que tiene el gato es el del PIF o el intestinal. De todas formas, un test negativo de esto nos podría informar que no tiene ninguno de los dos, que eso sí sería importante. La prueba de Ribalta es una prueba de precipitación ácida que se realiza con una muestra de líquido de derrame para ver si hay proteínas en ese líquido, que es en esta enfermedad. Hay una alta concentración de proteína en el líquido de derrame y no tanto en otras enfermedades. Y ya vamos a analizar cómo se realiza esto. Las proteínas de fase aguda son unas proteínas que también aumentan en la enfermedad. Pero bueno, ninguno de todos de estas pruebas indirectas confirman la enfermedad, pero la sumatoria de todo esto nos va a ayudar a tener un diagnóstico clínico de esta enfermedad. Bueno, con respecto, vamos a analizar ahora cada una de estas pruebas. El hemograma va a dar una anemia crónica no regenerativa. Esta anemia
es producida, o el origen, no sé si han cursado análisis clínico, creo que este curso no. Hay una anemia por enfermedad inflamatoria crónica, esa es la causa, y en este caso esta anemia responde justamente porque es una enfermedad inflamatoria crónica. Es no regenerativa. Creo que en el encuentro anterior alguien preguntó qué significaba regenerativo y no regenerativo y lo charlamos. En este caso es no regenerativo. Esto significa que la médula no va a responder produciendo glóbulos rojos para compensar la anemia. Los leucocitos, va a haber un aumento de neutrófilos y disminución de los linfocitos. Con respecto a las proteínas séricas, muchas veces pueden estar aumentadas, pero no en todos los casos, y este aumento se debe principalmente al aumento de las inmunoglobulinas. También puede haber disminución de albúminas, o las albúminas pueden mantenerse en valores dentro de los valores normales. Pero como habíamos hablado hace un rato, que muchos gatos producen una gran respuesta inmunológica con anticuerpos, esto va a hacer que se manifieste dentro de un análisis de proteínas de la sangre. ¿Cómo se analizan las globulinas o las albúminas? Ya lo vamos a ver enseguida. Con el número de globulinas o el valor de globulinas y albúminas vamos a realizar un cociente en donde vamos a poner, vamos a dividir las albúminas en las globulinas, y esos valores, bueno, ya lo vamos a analizar enseguida. La rubina, generalmente hay una hiperbilirrubinemia, significa que la bilirrubina de la sangre está aumentada, y va a haber hiperbilirrubinuria, significa que va a haber esa bilirrubina aumentada en la sangre, va a ser orinada o excretada por los riñones y va a poder ser detectada con los kits o con el método de diagnóstico de tira reactiva o algún otro método que detecte bilirrubina en orina. Bien, las características del líquido extraído o el líquido de derrame, como les había dicho en la PIF húmeda, que hay acumulación y derrame de líquido en cavidades. ¿Cómo va a ser este líquido? Nosotros vamos a tomar una muestra, ya sea de pulmón, de cavidad pleural o abdominal, y vamos a analizar o vamos a mandar al laboratorio para que analicen ese líquido. ¿Y cómo es el líquido que se produce en la peritonitis infecciosa? El color va a ser amarillo claro, el aspecto viscoso y turbio. La densidad es variable entre 1017 y 1047, pero generalmente es mayor a 1027. Las proteínas, la concentración va a ser mayor a 3,5 gramos por decilitro, pero generalmente en los gatos con PIF va a estar entre 5 y 12 gramos por decilitro. Espérenme un segundito, que disculpen que me están tocando el timbre. Ahí estoy de vuelta, perdón. Bueno, el cociente albúmina y globulina, cuando dividimos el valor de la albúmina en las globulinas, esto nos puede dar distintos valores. Podemos categorizar los resultados en tres: en menores de 0,45, esto es compatible con peritonitis; valores que van a estar entre 0,45 y 0,80, que pueden ser sospechosos; y cuando el valor es mayor de 0,8, se puede decir que podemos descartar la enfermedad. La cantidad de células que va a haber en este líquido va a ser menor a 5.000 células por microlitro, generalmente entre 2.000 y 6.000. Y este líquido se clasifica como trasudado modificado. Entonces, estas son las características del líquido
que se acumula en las cavidades abdominal y pleural y que vamos a poder tomar una muestra y enviar al laboratorio. También con este líquido vamos a poder hacer la prueba de Ribalta, que la vamos a ver enseguida. Otras de las pruebas indirectas es la ecografía. La ecografía identifica la presencia de fluido cuando no son muchos y a veces no lo podemos identificar en la exploración clínica. La ecografía ya no va a poder informar sobre la presencia de líquido en cavidad abdominal. También la ecografía ayuda en la obtención de muestras cuando, por ejemplo, hay fluidos o derrame perirrenal. El riñón a la ecografía está aumentado su ecogenicidad cortical, que quiere decir que la corteza del riñón va a estar con un aumento de su ecogenicidad, que significa que va a estar con un color más claro que lo normal. La relación entre la corteza y médula puede estar conservada o no, y puede haber lo que se llama signo de anillo medular, que eso es un signo o una imagen que se presenta entre la corteza y la médula y que, si bien no es patognomónico, pero cuando se presenta, una de las enfermedades que lo produce es la peritonitis infecciosa felina. También puede haber linfadenopatía, que la ecografía la va a poder informar. Bien, ahí tenemos una imagen, una fotografía de una imagen de una ecografía abdominal en donde se puede observar un riñón afectado. ¿Dónde está el puntero? No sé si ven el puntero. Esto que estoy mostrando son los límites de un riñón. Esta es la corteza del riñón. Entonces, no sé si ustedes pueden ver, esta línea blanca acá es un aumento en la ecogenicidad de la corteza. Sí, se ve, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, la ecografía va a ser una herramienta muy, muy importante para la aproximación del diagnóstico clínico de la peritonitis infecciosa felina por todos estos datos que nos va a brindar. Bien, alteraciones difusas que aumentan la ecogenicidad cortical, pérdida de definición córtico-medular. Bueno, acá tenemos granulomas producidos. No sé si pueden ver todas estas secciones redondeadas, son granulomas. Y estos acá se puede observar cómo está la superficie, no está lisa, sino que está modificada y tiene lobulaciones. Bien, continuamos con las pruebas. Como le había dicho, muchas veces los gatos con PIF producen una hiperproteinemia. La elevación de las proteínas totales puede llegar hasta 12 gramos por decilitro debido generalmente a una elevación de las gamma-globulinas. Los valores normales de la proteína en sangre generalmente oscilan entre 5,5 y 7 aproximadamente son los valores normales de proteína en gramos por decilitro. Cuando las proteínas aumentan o se presentan en un valor superior de 7,8 gramos por decilitro, eso ya podría ser sospechoso y compatible con la enfermedad.
y puede llegar hasta 12 gramos por decilitro. Y como le decía, el aumento de la proteína en el PIB se debe al aumento de las gamma globulinas principalmente y no a las otras fracciones proteicas. El diagnóstico de la gamma globulina o de la concentración de proteínas totales por sí solo es bajo, ya que la hiperproteinemia severa se pueden obtener también en gatos con gingivoestomatitis crónicas, rinotraqueitis crónica y neoplasias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es un signo patognomónico de la enfermedad. No sé si escucharon lo que es un signo patognomónico. ¿Alguien sabe lo que es un signo patognomónico? Es un signo característico de una enfermedad. Bien. ¿Y qué más? De una enfermedad y de ninguna otra. Es importante porque, bueno, los signos patognomónicos justamente son signos característicos de una enfermedad, que una enfermedad los manifieste, que no hay otra enfermedad que manifieste ese signo. Por lo tanto, cuando tenemos un signo patognomónico, estamos confirmando la enfermedad. En este caso, esto no es un signo patognomónico, es un signo de una aproximación diagnóstica. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que pueden producir aumento de las gamma globulinas y de la concentración de proteínas totales en sangre. Por eso es que ninguna de estas pruebas nos van a diagnosticar la peritonitis, pero sí nos van a ayudar, porque si nosotros tenemos un gato con una hiperproteinemia y la información que les pongo en rojo dice que también es compatible con gingivoestomatitis, que con la simple exploración de la boca y ver una boca sana ya podemos descartar la gingivoestomatitis. La rinotraqueitis crónica, si el gato no tiene síntomas respiratorios, entonces también vamos a descartar la rinotraqueitis crónica. Con respecto a las neoplasias, bueno, las neoplasias a veces no son tan fáciles de descartar porque hay que hacer estudios complementarios para ver, hay neoplasias que están dentro de cavidades y no son explorables físicamente, pero bueno, entonces si podemos descartar neoplasias, también entonces este signo cobra mayor importancia en el diagnóstico de la PIF. ¿Se entiende? De todas formas, no todos los gatos con PIF tienen un aumento de proteínas fuera de lo normal, pero cuando lo hay es muy indicativo, ¿no? Bien. Cociente albúmina globulina, como les decía, bueno, el bioquímico va a informar un valor de albúmina, un valor de la globulina, vamos a hacer la división y vamos a ver qué resultado nos da. Si da menor de 0,4, PIF muy probable, si da entre 0,4 y 0,8 posible, y si es superior a 0,8 es muy improbable. De todas formas, bueno, nada es definitivo, todo es una ayuda. Bien, ahondando un poco en lo que es el estudio de las proteínas de la sangre, o de las proteínas de la sangre que son, como les decía, van a estar conformadas por las albúminas, globulinas y fibrinógeno. Hay un estudio que se llama electroforesis proteica sérica en pacientes con hiperglobulinemia. Se llama electroforesis proteica o proteinograma. Estos dos estudios informan la cantidad de distintas globulinas y albúmina que hay en esa muestra. Entonces, si nosotros sabemos que las albúminas tienen un rango de valores normales, vamos a comparar con el valor de albúmina que nos informa este estudio. Por otro lado, este estudio también informa, como pueden ver, no sé si ven acá el cursor, informa albúmina, alfa,
globulina 1, alfa globulina 2, beta globulina y gamma globulina. Entonces, para diferenciar de causas neoplásicas que pueden inducir gamapatías monoclonales, la gamapatía policlonal en la PIF, ambas formas o ambas presentaciones de la PIF, va a haber globulinas elevadas y por lo usual son las alfa-2 globulinas y las gamma globulinas principalmente. Las gamma globulinas, si ustedes ven en la flecha, esto indica que la fracción de gamma globulina tiene un valor o está muy alta en comparación con las otras globulinas. Entonces, cuando tenemos un aumento de proteínas totales en el plasma sanguíneo y queremos ahondar un poquito más, vamos a pedir un estudio de estos, un proteinograma o una electroforesis, y entonces vamos a ver cuál de las fracciones de gamma globulina, de inmunoglobulina es la que está aumentada. Y si está aumentada la gamma globulina, va a ser sospechoso de PIF, igual que las alfa-2 globulinas. Continuando con las pruebas indirectas, la titulación de anticuerpos de coronavirus por inmunofluorescencia indirecta solamente nos va a indicar la cantidad de anticuerpos que hay contra el coronavirus, pero no, como les decía antes, no va a diferenciar entre el coronavirus entérico y el coronavirus PIF. Gatos, y hay algunos valores ahí, dice gatos sanos expuestos al coronavirus entérico, pueden presentar valores de 1 en 100, 1 en 400, y títulos superiores a 1 en 3200 podría ser un indicativo de PIF, cuando el valor es muy alto. De todas formas, el estudio ese tiene esas limitaciones. Bueno, continuamos ahora con la prueba de Ribalta. La prueba de Ribalta es una prueba de precipitación ácida que se realiza utilizando agua destilada y ácido acético. No sé si tengo, sí, después tengo unas imágenes para mostrarles. Entonces, vamos a poner en un tubo agua y ácido acético y ahí vamos a dejar caer unas gotas del líquido de derrame y vamos a ver si eso precipita o no. Si precipita va a ser positivo y si no precipita va a ser negativo. La reacción positiva se debe al alto contenido proteico y en mediadores inflamatorios y fibrinógenos en el líquido. Como yo les decía, el líquido de derrame en la peritonitis es altamente proteico y esta prueba, hacer una prueba de precipitación ácida, va a precipitar la proteína y es un método fácil de hacer en el consultorio. El método, como les adelantaba, se utiliza un tubo de ensayo con 5 mililitros de agua destilada, se aplica una gota de ácido acético al 98% y si no tenemos ácido acético podemos utilizar vinagre de alcohol. Algunos también ponen vinagre y agua en concentraciones iguales y lo mezclan. Después se deja caer una gota de la muestra del derrame abdominal o pleural. Se deja caer una gota de agua cuando ya tenemos la mezcla en un tubo y vamos a ver cómo cae la gota. Si la gota cae como una medusa y que es como que se pone más firme y como que tiende a solidificarse esa gota, es positivo. Y si la gota se disuelve y desaparece, el resultado de la prueba de Ribalta va a ser negativo. El valor predictivo positivo es de un 58 al 86%. ¿Alguien sabe qué significa que el valor predictivo sea positivo o negativo de cualquier prueba?
Digan algo aunque se les ocurra. No, profe. No, bien, bueno. El valor predictivo positivo de una prueba significa que si la prueba da positiva, en este caso, hay un 58 o un 86% de posibilidades de que ese animal tenga PIF. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, es como una Sí, aproximación, pero no confirma. ¿Eso sería? Exactamente. Que sea positiva la prueba no confirma que sea PIF, pero hay una posibilidad de entre un 60 a un 80% de que sí lo sea. Ahora, cuando la prueba da negativa, el valor predictivo negativo es de un 93 a un 97%. Ahora me explica alguien si da negativa la prueba, ¿qué significa que el valor predictivo negativo sea así? Que ya la probabilidad es que no sea, digamos. Todo lo contrario, sí. Que no sea. Bien. Entonces, si la prueba da negativo, lo más probable es que ese gato no tenga PIF. Pero si da positivo, podría ser o no. ¿Se entiende? Bien. Bueno, O sea, este tipo de pruebas, más que nada, hay que hacerlas siempre teniendo como un diagnóstico diferencial para poder descartar cuando dan negativo y me oriento en otra enfermedad. Así sería el uso que uno le daría. bien, exactamente. Pero cuando nosotros tenemos una sospecha clínica, si tenemos una sospecha clínica de PIF en un paciente, en un gato, vamos a hacer todas estas pruebas o la mayor cantidad de estas pruebas posibles que tengamos al alcance para al final de que terminemos de hacer todo el screening o tengamos estos resultados, recién ahí vamos a hacer como una sumatoria de todos esos resultados para ver si eso nos orienta a continuar con un tratamiento para PIF o decir no, vamos a buscar por otro lado, como decía su compañera. Entonces, todas estas pruebas, si bien ninguna nos confirma, algunas también nos podrían confirmar que el gato no tiene, pero como ninguna de estas pruebas confirma la enfermedad, vamos a tener que hacer la mayor de pruebas posible para ver al final los resultados de todas las pruebas que dan y ver si nosotros nos inclinamos más para una sospecha clínica y comenzar un tratamiento. ¿Se entiende? Sí, profesor, Bien. muchas gracias. O sea que el diagnóstico uno lo va a hacer por la sumatoria de datos de las pruebas que voy haciendo. ¿Mm? Exactamente. Bien. Estas son las imágenes de la prueba de Ribalta que les decía recién. Entonces, en un tubo vamos a poner, acá en la imagen, vamos a tomar la imagen superior derecha, vamos a poner una mezcla de agua destilada y ácido acético, o agua y vinagre de alcohol. Y luego le vamos a dejar caer una gota o unas gotas del líquido de derrame. La vamos a dejar caer y vemos que acá la gota toma una forma como que se concentra o como que se aglutina y lo que hace es precipitarse, la palabra técnica, porque es una precipitación ácida en donde la proteína precipita y toma esta forma. Entonces esto sería un resultado positivo a la prueba de Ribalta, en donde nos está indicando que hay una alta concentración de proteína en esa muestra. Acá tenemos otra foto en donde también hay una precipitación, se puede observar que la gota no se disuelve. Y acá abajo tenemos una esquematización de distintos resultados. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, vemos que en la izquierda tenemos fuertemente positivo. Es más, la primera imagen es muy parecida a la de la foto superior derecha. La gota flota en el tubo en contacto con la superficie. Bien.
Ven que ahí hay como una copita invertida, bueno, se solidifica y puede flotar y un poco cae. Cuando cae de esta forma, en la imagen intermedia, también es positivo. Ven que la gota es parecida también a la de la foto. El dudoso es porque apenas se ve el precipitado y esto es negativo. Todo se disuelve o no queda nada. No hay nada de aglutinación, no hay precipitado, no hay nada. Eso, y vamos a esperar, como dice ahí, 30 segundos. De todas formas, en cuanto dejamos caer la gota, enseguida, si es que hay proteína, va a precipitar. Entonces, ¿está entendido entonces cómo es la prueba de Ribalta? Que es muy sencilla. Sí, profe. Buenísimo. Bien, continuando con las pruebas indirectas, las proteínas de fase aguda son otras proteínas que aumentan en el plasma sanguíneo cuando hay enfermedades crónicas y entre ellas cuando hay PIF. Y estas proteínas de fase aguda son la proteína sérica amiloide y la glucoproteína ácida alfa-1 AGP. Bien, entonces hay valores, estos valores son unos valores que nos dan, nos dicen cómo vamos a interpretar el resultado de la medición. Cuando la proteína de fase glucoproteína ácida da menor a 1500 microgramos por mililitro, bueno, la PIF va a ser improbable. Entre 1500 y 2000, PIF probable, cuando con síntomas compatibles. Entonces, si tenemos entre 1500 y 2000 y además hay síntomas, va a haber PIF probable. Y cuando tengamos mayor a 3000 microgramos por mililitro, aunque no haya síntomas, la PIF va a ser probable. No hay muchos laboratorios que realicen esta medición, porque es una inmunodifusión en gel de agar y es difícil de hacerlo. De todas formas, cuando están aumentadas las alfa-globulinas, esto también es parte de la fracción de las alfa-globulinas. Entonces, cuando están aumentadas las alfa-globulinas en el proteinograma, también podría ser un indicativo de que están aumentadas esta glucoproteína ácida alfa-1. Otras pruebas indirectas son la medición del ácido salicílico total, pero esa prueba no la realizan acá. El diagnóstico definitivo de PIF consiste en identificar el ARN viral o las proteínas dentro de los macrófagos de los tejidos afectados por PIF, es decir, identificación de proteínas por inmunohistoquímica. Ese análisis no se realiza acá en el país. La identificación de ARN viral por PCR. Acá tenemos una cuestión. La peritonitis infecciosa felina está provocada por distintas mutaciones del ARN o del virus, del coronavirus. El tema es que han podido hacer la reacción de la cadena de la polimerasa para 2 cepas productoras de PIF, pero hay muchas otras cepas que producen PIF y que no han podido hacer un PCR que las incluya. Por lo tanto, un PCR para PIF que dé negativo no tiene mucho valor diagnóstico porque no incluye estas cepas que también producen PIF. Ahora, si el PCR da positivo, bueno, sí, en ese caso sí tendría valor diagnóstico, ¿no? Porque está detectando justo esas cepas que para lo que está hecho ese PCR, el PCR es algo muy específico y de todas las distintas mutaciones que provocan o que producen PIF, solamente 2 van a ser detectadas por esta técnica. Entonces, llegamos a donde decíamos vamos a necesitar una hoja de trabajo
ante un caso de sospecha de PIF, en donde vamos a ir poniendo y agregando todos los resultados de los métodos complementarios que vamos a ir realizando. Vamos a iniciar esta hoja de trabajo con la anamnesis y con los datos del paciente, la reseña, si convive con otros gatos. Y después vamos a continuar con el resultado de las globulinas, si se han medido en sangre o en el líquido de derrame, y la importancia del resultado. Con respecto a las globulinas y a las alúminas, no sé si les había dicho, también se las puede medir en el líquido de derrame. Así yo les había dicho que lo que se mide son las proteínas, pero se puede mandar se puede pedir al laboratorio que diga cómo se modifican las fracciones dentro de esas proteínas, qué cantidad de globulinas o albúminas hay en el derrame. Y realizar el cociente, ¿no? La bilirrubina se puede medir en los dos, las proteínas de fase aguda, si es que tenemos el resultado, si pudimos medir los títulos de anticuerpos para coronavirus, si hicimos una reacción de cadena de la polimerasa, el hematocrito, linfocitos, si hicimos alguna citología y si hicimos algunas otras pruebas, como por ejemplo el test de Ribalta, o si hicimos ecografía abdominal. Bien, después vamos a poner el diagnóstico presuntivo. Bueno, las pruebas complementarias que hicimos, como les decía, test de Ribalta, ecografía, bueno, los métodos complementarios, el proteinograma, bueno, lo que pudimos hacer lo vamos a agregar acá. La conclusión, el diagnóstico presuntivo, si es PIF o no es PIF, vamos a poner el tratamiento y cómo vamos a continuar. El pronóstico, cuando es húmeda ya saben que el desenlace fatal es más cercano que si es seco. ¿Y qué pruebas de seguimiento se van a poder hacer? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sí, profesor, a mí no me quedó claro si todas estas pruebas se harían en una... Ay, no sé cómo hacer la pregunta. Como tenemos las dos presentaciones, PIF húmedo y PIF seco. Sí. En el caso de un PIF seco... En cualquiera de las dos presentaciones hacer todo esto. Todas estas pruebas. Sí. Bien. Listo, gracias. Bien. Diagnóstico, entonces, por signos clínicos, abdominocentesis, toracocentesis, el líquido amarillento gelatinoso, como habíamos hablado, el exudado aséptico, que quiere decir con pocas células, la densidad 1017-1047, las proteínas de 5 a 8 generalmente, los leucocitos 1600-2500, el hemograma va a dar leucocitosis por neutrofilia con linfocitos normales o disminuidos, las proteínas plasmáticas van a estar superiores a 7,8 gramos por decilitro por el aumento de las globulinas, el fibrinógeno es superior a 400 miligramos por decilitro. La serología ELISA y cero neutralización solo indica contacto previo con coronavirus, pero es importante cuando da negativo, por lo que decía que si da negativo es porque no tiene ningún coronavirus, no importa si es, y ahí sí lo involucra a PIF y a entérico. El histopatológico va a dar perivasculitis y granulomas perivasculares, que ese va a ser y el diagnóstico definitivo va a ser histopatológico y vasculitis piogranulomatosa. El tratamiento de la PIF. La PIF es la peritonitis infecciosa felina, es una enfermedad progresiva, fatal e incurable en la mayoría de los casos, por lo tanto, cuando está muy avanzada,
se podría recomendar la eutanasia. Si el dueño quiere tratarlo y el gato está en buenas condiciones, se puede prolongar la vida convirtiendo la PIF húmeda en PIF seca con el uso de corticoides y de quimioterápicos, que son citotóxicos los últimos, más los cuidados de soporte. Entonces, el objetivo nuestro es, cuando tenemos una PIF húmeda, es tratar de secarla, de convertirla en seca, y eso se logra con el uso de corticoides. Y los corticoides, como ustedes saben, son la prednisolona, la dexametasona, y se pueden usar de esa forma. Con esa indicación, 2 a 4 miligramos por kilo por día, 3 meses y luego disminuir. La dexametasona, 1 miligramo por kilo cada 24 horas, y también puede ser colocada, inyectada intracavitaria. Ahí están puestos, son 2 corticoides, vamos a elegir uno o el otro, no los dos. La dexametasona viene inyectable, también viene alguna presentación oral, pero en veterinaria la dexametasona se utiliza para iniciar el tratamiento de forma inyectable. A veces los gatos no toleran la vía oral o es difícil comenzar con la vía oral, entonces comenzamos con la inyectable y después, en cuanto podamos, continuamos con la vía oral, medicándolos con prednisolona. Poliprenil inmunoestimulan es una medicación que se usa para gatos con PIF confirmado por histopatología. El laboratorio te la vende cuando mandamos la historia clínica del paciente con el diagnóstico histopatológico de vasculitis piegogranulomatosa y el resto de los estudios que hicimos. En ese caso te puede vender este medicamento que está en estudio y es prometedor. También se utilizan las vitaminas del A, B, C y E con esas dosificaciones. La toracocentesis para extraer el líquido de derrame. La toracocentesis es muy, muy útil y muchas veces en casos de crisis o en las primeras consultas o en consultas siguientes, ustedes saben que la acumulación del líquido en la cavidad pleural produce dificultades respiratorias, una disnea restrictiva, el animal empieza a tener disnea y a disminuir y a asfixiarse. Entonces, extraer el líquido de la cavidad pleural va a formar parte de un tratamiento urgente. También ese líquido lo vamos a poder utilizar para mandarlo a analizar. Y los nucleósidos análogos también son fármacos o profármacos que están en estudios farmacoclínicos en este momento. No hay medicamentos de venta en canales veterinarios en ninguna parte del mundo, pero estos medicamentos están siendo comercializados en el mercado negro desde China. Esta diapositiva ha sido, la he diseñado para la clase del curso del año pasado, y hoy en día estos nucleósidos han tenido una respuesta sobresaliente y prometedora con estudios de eficacia. Hay estudios publicados en donde esta droga, estos análogos sintéticos
de nucleótidos, como se denomina ahí, el GS441524, se ha demostrado que es un tratamiento seguro y eficaz para la peritonitis infecciosa felina. Se encontró que no tiene complicaciones, no hay daño hepático renal y tiene una tolerancia excelente a esas concentraciones que, por otro lado, son concentraciones evaluadas y que han provocado la mejora de los signos clínicos y tal vez la cura de la enfermedad con tratamientos de inyecciones subcutáneas cada 24 horas durante 12 semanas. Este estudio que le puse ahí, que lo pueden leer tal vez de internet, si alguno está interesado se lo paso, habla sobre la evaluación, el estudio de 31 gatos con PIF confirmada que han sido tratados con este análogo y han respondido excelentemente al tratamiento. Si bien algunos han muerto por complicaciones, había uno que tenía una cardiomiopatía hipertrófica y algún otro se ha muerto al inicio del tratamiento porque ya estaba muy complicado cuando se empezó el tratamiento con este profármaco, pero yo creo que al final del estudio, al final de las 12 semanas, y habían sobrevivido y se habían recuperado de los síntomas clínicos 26 de los 31 gatos que habían iniciado el estudio. En este momento en la Argentina hay colegas que están haciendo tratamientos con este profármaco y desde hasta donde yo sé han empezado este año, porque el año pasado este profármaco se conseguía, como les decía ahí en la diapositiva anterior, en el mercado negro chino, y no sé, yo tenía entendido que el año pasado valía $6.000 esta droga, y este año creo que, si no escuché mal, valía aproximadamente 150 euros cada frasquito. Así que desde el año pasado a este año, los gatos tienen ya una esperanza para ser tratados y ser curados de una enfermedad que hasta el momento el pronóstico era desfavorable y se morían todos los gatos que se enfermaban de peritonitis infecciosa felina. Entonces, ahora ya hay una luz de esperanza, hay un tratamiento que puede ser efectivo, que se están haciendo muchísimos estudios, pero ya hay estudios de eficacia de esta prodroga. Si bien es difícil conseguirla, bueno, no es imposible. Y bueno, como les decía, conozco una colega que ya tiene, Argentina, en Buenos Aires, que tiene aproximadamente 26 gatos en tratamiento con esta droga. Así que, bien, es una excelente noticia para los veterinarios que hacemos clínica de pequeños animales y los gatólogos. Con respecto al manejo, hay que manejar y evitar el estrés en los gatos enfermos, alimentación de calidad, con alimentos que tengan como mínimo 70 kilocalorías por kilo por día. O sea, hay que administrar 70 kilocalorías por kilo por día, evaluar la eutanasia en algunos casos. Con respecto a la prevención, hay que la idea es tener pequeños grupos de gatos, disminuir el contacto con heces contaminadas, seleccionar líneas genéticas que sean resistentes. Ya saben que hay algunas líneas genéticas que son sensibles a esta enfermedad, líneas genéticas de razas puras, ¿no? Evitar situaciones de estrés. Y hay una vacuna intranasal, que es una cepa modificada, termosensible, que da una protección entre el 60 y el 85%, pero no está en Argentina. De todas formas, bueno, no está en Argentina y la eficacia es dudosa. Esta vacuna lo que previene, brinda una protección
contra la enfermedad, contra la enfermedad producida por el coronavirus entérico, pero eso no significa que sea la vacuna para el PIF. Y bien, y hasta acá llegamos al final de la presentación de los contenidos sobre peritonitis infecciosa felina, otra de las enfermedades complicadas que tienen nuestros pacientes felinos. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta. Primero quiero aclarar algo porque me han hecho una pregunta por el chat y yo la contesté sobre los síntomas neurológicos si se presentan los dos tipos de PIF. Sí, pero en el PIF seco es más característico. En el PIF húmedo se pueden o no presentar síntomas neurológicos, va a depender si tengo un edema cerebral, una cosa así, por la lesión vascular, pero no aparece, digamos, es más característica de la seca. Así tengo entendido, Seba, vos que sabés más del tema. Bien. Sí, es así. Los síntomas neurológicos se pueden presentar en las dos PIF, pero son más manifiestos en la presentación seca que en la húmeda. Exacto. Bueno, después hay una pregunta sobre la medición de anticuerpos, ya te la hago bien. Dice, ¿es importante hacer la titulación de anticuerpos? Porque había dicho que no era específica de cuál virus es el que los producía. Bueno, la importancia de medir los anticuerpos es cuando medimos si da negativo. El problema es que cuando da positivo no sabemos a cuál de las dos enfermedades, si la enteritis coronaviral o el PIF, es la causa del aumento de títulos. Y como la enteritis coronaviral es tan frecuente y prevalente, muchos gatos medidos, en donde le medimos los anticuerpos, van a dar aumentado por esta causa, pero no vamos a saber si es PIF o enteritis. Y lo siguiente, ponerles después el link que les interesa leer el artículo que vos habías mencionado. Bien, yo lo voy a, si es que puedo, lo coloco en el portal y si no te lo mando a vos, Lorna, para que vos lo publiques. Dale. Bueno. Bien, entonces si no hay preguntas, sí. Perdón, por ejemplo, retomando la pregunta que yo hice anterior sobre la presentación húmeda y seca de PIF, la prueba de Ribalta se toma una muestra de la colecta abdominal, peritoneal, y en el caso de que tengamos una presentación seca de PIF, ¿cómo se haría la prueba de Ribalta o no se la hace en ese caso? Lo que pasa en la PIF seca no hay derrames, por lo tanto no vamos a tener muestra para analizar. Claro, a eso iba mi pregunta, o sea, no todas las pruebas se podrían hacer con un PIF seco, ¿verdad? Exactamente, no se puede hacer Ribalta porque no hay muestra, no hay derrame abdominal, por lo tanto no vamos a tener ningún líquido para analizar, ni hacer el análisis bioquímico que mandamos al laboratorio, ni el Ribalta porque no va a haber derrame. Bien, y con respecto a las ecografías del riñón, por ejemplo, que también había mayor ecogenicidad, ¿eso no se vería en un PIF seco, solamente en el húmedo? Eso no, en los dos. En los dos, ok. Bien. Bueno, gracias. Nada. Igual que los piogranulomas, vas a ver más en la seca, en la húmeda no vas a ver tantos piogranulomas, sino porque casualmente vas a ver más efusiones. Es más, el histopatológico, tengo entendido que es más, te va a diagnosticar más un PIF seco que un PIF húmedo. Que vas a ver que hay granulomas perivasculares. Bien, perfecto, gracias. De nada. Profe. Sí. Para hacer histopatología, ¿qué tejido utiliza, qué se envía ya? Para hacer histopatología
se puede mandar, bueno, es complicado porque vamos a tener que tomar muestras, por ejemplo, de las lesiones granulomatosas que podamos encontrar, o cuando tenemos lesiones ecográficas en el riñón, podemos mandar muestras del riñón, o muestras donde si tenemos, por ejemplo, el intestino aumentado, engrosado, la pared intestinal está aumentada de grosor, también podemos mandar de ahí, de una muestra intestinal, de cualquier órgano que notemos que esté afectado, podemos mandar muestras para hacer histopatología. Perfecto, gracias. De nada. Normalmente haces histopatología para confirmar, una vez que el animal está muerto, entonces te conviene hacer una necropsia y mandarlo como para confirmar. Pero sí, tenés que hacer una punción guiada a sacar la muestra para hacer histopatología. Y ahí tenés que elegir bien qué órgano podés llegar a ser y qué órgano ves más afectado en la ecografía. Claro, por lo que el profesor decía que tenía que tener un diagnóstico histopatológico confirmado para que le vendan la droga, digamos. Claro, sí. De todas formas, esa droga que te venden con histopatología confirmada es una droga que está en investigación, y el análogo de los nucleósidos vos lo podés conseguir tal vez sin ningún tipo de estudio, ¿no? Lo conseguís por mercado negro. Yo no sé si buscándolo te lo venden por las aplicaciones de internet. Mira, con eso te digo todo. Bien. Así que buscás las aplicaciones por internet, pasas la tarjeta de crédito y te llega a tu domicilio. Esta es la presentación que utiliza la doctora de Buenos Aires, digamos. Claro, sí, varios, hay un, por lo menos que yo sé, la doctora Luca y el doctor Paludi están utilizando el GP 441524 para tratamiento de gatos con PIF. Bien. De última, uno se pone en contacto con ellos y seguramente les pasa la posta de cómo lo consiguen. Sí, igual en Facebook hay un grupo de gente que tiene gatos con PIF y están algunos médicos y colegas que son de todo el mundo y comparten ahí los tratamientos, pero nunca entendí cómo las conseguían, ¿no? Sí, son los PIF Warriors. Esos mismos. Sí. Bien. Seba, vos tenías que ir a buscarlo a tu hijo. Te aviso, son las 18:48. Bien, entonces. ¿A qué hora tenías que ir? Justo ahora. Así que, bueno, lo que continúa es la panleucopenia felina, que es una enfermedad producida por el parvovirus felino y canino tipo 2, que produce síntomas gastrointestinales, igual que en el perro. El tratamiento también es similar al del perro. Yo les voy a colgar la presentación en el portal de la materia, para que tengan ahí las diapositivas para que puedan leerlas. Pero es una enfermedad sin complicaciones, así que la pueden estudiar de la bibliografía que les dimos como bibliografía de la asignatura, y guiándose con las diapositivas que les voy a subir en el portal. Así que, bueno, si tienen alguna duda, después me la mandan por el portal y les contestaré, o me la mandan al correo electrónico también. Bueno, el martes recuerden que está el último trabajo práctico, que es el de piel. Siempre después de terminar el trabajo práctico damos un pequeño cuestionario. El trabajo práctico va a ser a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, así nos desocupamos temprano. Cualquier cambio les aviso, pero ustedes
Sí, tienen un trabajo, no tienen ya más salud pública, ¿verdad? Ya nos rendimos el lunes nada más. Ah, bueno, entonces les queda bien a las 3 de la tarde. A mí sí, no soy Sí, Tendría A que las 3. sí. Bueno, Sí, listo, profe. entonces quedamos así a las 3 de la tarde, así nos desocupamos temprano y cada uno sigue con su vida. Listo, chicos, nos vemos el martes entonces. Saludos, profe. Hasta Bien, luego. bueno, Lorna, Gracias. te mando un mensajito en un rato si nos conectamos de nuevo. Bueno, así Dale. terminamos de hacer esa lista. Chao, Perfecto. chicos.